¿Qué tal, amigas y amigos? Hacía varias semanas que no publicaba nada porque anduve fuera de Santiago, anduve fuera de mi casa y bueno, aquí estamos de nuevo en un análisis. Estamos empezando enero de 2026 eh, y nos llevamos la sorpresa, digamos, de el inicio de año muy movido desde el punto de vista de la geopolítica, la economía, de las relaciones internacionales, etcétera, etcétera. Eh, y este programa va a estar un poco girando en torno a un concepto que, bueno, es una cosa que todo el mundo conoce, digamos, una cosa que es el orden y el caos. O sea, siempre hemos estado nosotros, desde el punto de vista de la cultura, especialmente la cultura nos viene, digamos, de la religión, y casi todas las religiones, digamos, suceden lo mismo, estas dicotomías entre el bueno y el malo, el cielo y el infierno, el orden y el caos, el pecado y la santidad, qué sé yo. Vamos a ver que casi todas las culturas, digamos, el yin y el yang, supongamos, bueno, por dar ejemplos, digamos, de todas estas dicotomías, digamos, de que se han ido produciendo desde el punto de vista de la cultura a lo largo de la historia. Eh, Hay un científico alemán de principios del siglo pasado, siglo XX, que se llamaba Ludwig von Bertalanffy, que fue el que enunció en su libro de los años de 1900, creo que 1917, por ahí, 1918, escribió sobre la teoría de sistemas, escribió un libro que se llama La teoría general de sistemas, donde habla, entre otras cosas, digamos, de esta tendencia a la anarquía, podríamos decir, a la entropía, que tienen los sistemas en general. Por ejemplo, el cuerpo humano es un sistema, como dice el gran Humberto Maturana, es un sistema autopoyético, es decir, que se produce a sí mismo, y es un sistema cerrado, es decir, en su funcionamiento biológico, es un sistema cerrado que comparte, obviamente que se alimenta, tiene energía, gasta energía, etcétera. Pero en general el sistema del cuerpo humano, digamos, es un sistema bastante cerrado y que no admite mucha variación. Lo que se llama en teoría sistema es un sistema estable, en un estado estable, que se llama steady state en inglés, que, sea, que está, digamos, el cuerpo humano funciona en un estado estable. Y cualquier variable que interrumpa ese funcionamiento se llama enfermedad, o se llama crisis, o se llama, digamos, muerte, finalmente. El sistema funciona en la medida en que está funcionando todos sus subsistemas, el sistema sanguíneo, el sistema de la respiración, el sistema bronco-pulmonar, etcétera, etcétera, el sistema nervioso, especialmente, que todo esté funcionando en forma estable y bien, en la medida que haya, digamos, algún factor que se llama normalmente enfermedad, que vaya a interrumpir este estado estable del sistema homogéneo, podríamos decir, que está cultivando una cosa que se llama homeostasis, es decir, la regularidad del sistema. De ahí viene el homo igual, que significa en latín igual, estasis y estado. Son sistemas homeostáticos. Todos los animales, no solamente el ser humano. Si uno ve los animales, los mamíferos, los animales en general, digamos, somos sistemas, digamos, primero que nada autopoyéticos y en segundo lugar somos sistemas que tenemos que estar siempre en un equilibrio eh, elemental, digamos, porque si no, empieza a cundir lo que se llama la entropía, la anarquía, el caos, el desorden. O sea, el cuerpo humano cuando estamos enfermos responde, digamos, para lograr de nuevo la estabilidad, la homeostasis,
el estado constante de salud, digamos, hasta que llega un minuto que el sistema empieza a fallar por múltiples factores y se produce la entropía final, que es la muerte, que es la muerte de los sistemas, digamos, respiratorios, sanguíneos, etcétera, y el sistema se termina. Y ahí, digamos, entra la palabra entropía, que quiere decir el desorden, el caos. Digamos, estoy hablando de un lenguaje muy sencillo. La entropía para los físicos, digamos, es una cosa bastante más compleja, digamos, que lo que yo estoy diciendo. Pero en todo caso, ese ejemplo del ser humano me interesa destacar. ¿Y por qué me interesa hablar de teoría de sistema y destacar esto? Porque lo que estamos viendo hoy día, lo que estamos viendo hoy día a nivel internacional, de política internacional, de, digamos, de la ocurrencia en estos primeros días de enero, podríamos decir, es exactamente eso mismo. O sea, introducir desorden, introducir caos dentro de un sistema político internacional donde ya no se respeta, aunque mucha gente justifica, acá en mi país, en Chile, han salido cartas por todos lados, cartas al director del Mercurio, por ejemplo, donde todo el mundo justifica la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Ahora, yo me pregunto cuando Estados Unidos, cuando el señor Trump se fije que nosotros tenemos litio y cobre y que lo hemos nacionalizado, bueno, por lo menos el cobre se nacionalizó en Chile casi al mismo tiempo que se nacionalizó el petróleo en Venezuela. El cobre se nacionalizó en Chile en el año 1972, mismo año que lo hizo Venezuela con su petróleo. ¿Qué pasaría cuando si Trump dice, bueno, necesito el cobre chileno? Para mí es vital para mi seguridad, para la seguridad nacional de Estados Unidos, es vital tener el cobre chileno y el litio chileno. Y el manganeso y el cadmio y lo que el molibdeno, lo que se le ocurra al presidente de Estados Unidos. ¿Qué pasaría entonces en ese caso? O sea, ¿estaríamos todos igual aplaudiendo la intervención de Trump en Venezuela? ¿O estaríamos llorando, digamos? Bueno, a mí no me cae ninguna duda que en Chile, por lo menos, van a haber muchos que si vienen los gringos y nos invaden, van a aplaudir. Igual cosa sucedió el año 73. Estaban aplaudiendo, digamos, la intervención de la CIA acá en Chile todo lo que hizo, digamos, en temporadas anteriores, incluso en los años 60, todo lo que hizo Estados Unidos para que no ganara Salvador Allende las elecciones. Eh, Ahora hay un factor que para mí me parece que han aprendido algo los gringos, digamos, han aprendido algo. Invadieron Vietnam. ¿Qué pasó? Perdieron la guerra, se fueron con la cola entre las piernas, murieron más de 500.000 estadounidenses, soldados estadounidenses en Vietnam. Antes de haber invadido, intervenido en Corea. ¿Qué pasó en Corea? Tuvieron que retirarse de Corea. Años más tarde, intervención en América Latina. El golpe de Estado en el año 64 contra João Goulart, presidente democrático brasilero, que a los gringos no les gustaba porque era más o menos izquierdista. El año 54, elecciones en Guatemala, gana un señor que era un ex militar, que era más o menos independiente de Estados Unidos, que era más bien patriota, porque la palabra es patriota, digamos. Era más bien patriota, Jacobo Arbenz, y le dieron un golpe de Estado y sacaron a Jacobo Arbenz. Pasó lo mismo digamos, en Nicaragua pusieron un títere de presidente que estuvo no sé cuántos años ahí, eh, y, y después lo que lograron es que ganara la revolución sandinista, y tenemos hasta el día de hoy a los guerrilleros sandinistas de esa época como Ortega y la señora Ortega, y lo tenemos ahí en una suerte de dictadura comunista que no se sabe lo que es, digamos, o sea, no, porque ya a esta altura la palabra de socialismo, comunismo, en este tipo de casos se empieza a generar, digamos, en cualquier cosa. ¿Sabes? Pero bueno, le sirve como excusa a Estados Unidos para intervenir y para mandar sus tropas, sus marines y qué sé yo. ¿Qué ha pasado en los últimos 20 años con las intervenciones norteamericanas? Desde el año 2000, podríamos decir, 25 años en adelante. Donde se meten, dejan el caos. Donde se meten, dejan el caos.
Intervienen primero en Irak, digamos, se quedan con el petróleo, obviamente, pero el resto del país le interesa un carajo. O sea, en Irak todavía hay guerrilla, o sea, nunca se estabilizó Irak, nunca, nunca más. Nunca volvió a ser el país que fue durante los últimos 30 años. A pesar de que estaba Saddam Hussein como un dictador que lo ponían como un... Bueno, me imagino que habrá hecho barbaridades igual, pero cambian algo que es ordenado, que está ordenado. Hay un Estado que funciona con Saddam Hussein, sacan a Saddam Hussein y queda el caos, la anarquía. Ya no hay Estado, no hay nada, no funciona nada, funcionan grupos guerrilleros. Obviamente que los gringos se apoderan del petróleo de Irak y no lo sueltan más. Digamos. Tres cuartas partes lo mismo en Siria. Tres cuartas partes lo mismo en Libia. En Libia echan a Mohamed el Gaddafi en 1900, 2012, 2000, por ahí, 2011, 2012. Echan a Gaddafi, que es una guerra civil permanente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nadie sabe quién gobierna Libia. Nadie sabe. En Afganistán le fue peor todavía. Le fue peor. 20 años de guerra, murieron no sé cuántos miles de soldados norteamericanos para terminar con la cola entre las piernas, subiéndose a los aviones, escapando de Afganistán en una vergüenza que fue mundial, digamos, que fue parecido a la guerra de Vietnam, donde estaban escapando los ayudantes, los vietnamitas que estaban a favor del régimen norteamericano, a favor del régimen apoyado por Estados Unidos. Caos, caos y más caos. Ahora, ¿qué va a pasar en Venezuela? Presiento que va a pasar lo mismo. Presiento que va a pasar lo mismo. Esta vez Trump fue más vivo y en vez de derrocar y perseguir y asesinar al jefe de Estado, como fue Gaddafi, como fue Saddam Hussein, etcétera, etcétera, en vez de asesinar al jefe de Estado, en vez de eso, conservaron digamos, el aparato de Estado madurista o chavista, como ustedes quieran, conservaron este aparato del Estado para que no quede el desorden total. Porque ¿quién manda, digamos, quién tiene poder en Venezuela? Las Fuerzas Armadas. Bueno, obviamente la cúpula del chavismo, qué sé yo, pero el poder lo tiene, el poder real, el poder militar, la fuerza, la tienen las Fuerzas Armadas, aunque sea redundante lo que estoy diciendo. Las Fuerzas Armadas tienen el poder. Y vamos a ver si las Fuerzas Armadas venezolanas sueltan el poder así como así. Vamos a ver si Estados Unidos, como dijo el señor Trump, ellos van a gobernar Venezuela a partir de ahora hasta que llegue un periodo de transición donde van a entregarle el poder quizás a quién. No sé. Pero que va a quedar la cosas en Venezuela, escúchenme ustedes, va a quedar el desorden, digamos, va a quedar un caos también, no sé si mayor o menor, pero en todo caso, enfrentamiento a ver si es que Estados Unidos osa, o sea, envalentona y manda soldados a Venezuela, cosa que me parecería de una estupidez enorme. Pero en todo caso, hay esa posibilidad. Porque la única forma, digamos, de conquistar un país mandando a los soldados que pisen tierra, como dicen los gringos, las botas en el suelo, las botas en la tierra. Es la única forma de poder conquistar un país de forma segura, o bien poner un títere, que en este caso sería la señora Desi Rodríguez. Pero yo no sé hasta qué punto puede ser que ella y su hermano, el presidente de la Asamblea Venezolana, que ella y su hermano pueden estar negociando con Estados Unidos alguna salida, pero van a tener que pasar por Diosdado Cabello, por el señor Padrino, el general Padrino, etcétera. Van a tener que pasar por sobre las cabezas de esta gente. Si es que Estados Unidos no le asegura un beneficio para los venezolanos. Esa es la cuestión. O sea, democracia, olvídense. Democracia no, creo que no va a haber, en los próximos años no va a haber democracia, ni elecciones, ni nada. Lo que yo creo es que sí pueden, bueno, dicen que han comprado la cúpula chavista y que eso yo no me consta, no tengo idea. La CIA ha comprado mucha gente. En Chile, para qué decir, ha comprado durante el gobierno de Allende, ha comprado la mitad
no la mitad del país, por una exageración, pero compraron casi todos los medios de comunicación, financiaron a todo el Mercurio, digamos, obviamente, que fue comprado por la CIA, y digamos, el señor Agustín Edwards Eastman, que valientemente se escapó a Estados Unidos cuando salió el presidente Allende el 4 de septiembre de 1970. El señor Agustín Edwards agarró sus maletitas y se fue a Estados Unidos, donde lo esperaba un puesto de vicepresidente de la Pepsi Cola. Esos son los valientes del Mercurio que a la primera de cambio aprietan cachete, digamos, y se van del país. Esos son los patriotas, esos son los patriotas. Y obviamente que después del golpe volvió en gloria y majestad, le devolvieron toda su plata, le dieron crédito, no sé cuántos créditos blandos, Pinochet también le dio crédito al Mercurio, o sea, seguir robando plata. En todo caso, querido amigo, esa es la situación hoy día en Venezuela, que no se sabe qué va a pasar. Me imagino que Venezuela, si son inteligentes, van a negociar con Estados Unidos las cosas más graves. Podríamos decir, liberar a los presos políticos de oposición, que no me cabe ninguna duda de que Venezuela seguramente lo va a hacer. Por lo menos a los presos políticos, a la mayoría, que se habla que son miles de presos políticos, no me consta, pero supongamos que hayan, efectivamente sea cierto, y liberen a los presos políticos y le empiecen a mandar petróleo a Estados Unidos. Ahora, otra cosa que se ha dicho bastantes veces en la televisión y qué sé yo, eso no es meter una bomba y empezar a traer petróleo en Venezuela. Hay dos factores que son fundamentales. Hace mucho tiempo atrás, hace como unos 10 años atrás, digamos, no me acuerdo exactamente la fecha, si fue creo que fue el 2006, fue hace como 20 años. En 2006 el señor Chávez nacionalizó, bueno, en primer lugar, en el año 72, Carlos Andrés Pérez, presidente de Venezuela, nacionaliza el petróleo venezolano. Carlos Andrés Pérez era un presidente que pertenecía a la corriente socialdemocracia en el mundo. En Venezuela, digamos, después de la caída del dictador Pérez Jiménez, digamos, en Venezuela se repartieron el poder de los años 50 en adelante entre el COPEI, que era la democracia cristiana venezolana, y ADECO, que era la Acción Democrática de Venezuela, que era la socialdemocracia. Entre los dos partidos se repartieron el poder durante muchos años. Y se robaron Venezuela. Porque una cosa es decir, bueno, se repartieron el poder, pero sí, se robaron Venezuela. Sí, gente que estaba ligada a esos gobiernos se volvieron inmensamente ricos. O sea, la gente que está sentada, y ahí fue todo el auge de Venezuela en los 70, que estaban nadando en dólares, porque obviamente que estaban todas las compañías norteamericanas de petróleo, que todo el mundo que conocemos, digamos, las compañías que están todavía, Chevron y ExxonMobil, etcétera, que están todavía en Venezuela, o en la Guyana francesa, le pagaban unos sobornos al gobierno venezolano que eran de cientos millones de dólares, o sea, gente vivía como príncipe. Acá en Chile tuvimos la experiencia de recibir, digamos, venezolanos que se venían a estudiar a Chile, y andaban todos en Mercedes-Benz, pues, era increíble. O sea. Ahora, el tema con el petróleo venezolano, uno, que es un petróleo sucio, es un petróleo pesado, que no todas las refinerías del mundo lo pueden refinar, porque tiene mucho barro, mucho sedimento, y está muy mezclado con el petróleo que se llama petróleo pesado. Entonces, para refinar ese petróleo no es tan fácil, no es llegar y refinarlo. Y la extracción se hace a profundidades muy grandes, entonces tampoco. Y en segundo lugar, las compañías petroleras que eran de los norteamericanos, de los Estados Unidos, compañías norteamericanas, digamos, la expropiación que hizo Chávez de toda la maquinaria industrial petrolera en el año, creo que fue el 2006. Hoy día Venezuela no tiene capacidad de producir petróleo. O sea, produce petróleo obviamente, pero se producía antes creo que 3 millones de barriles diarios. Hoy día están produciendo menos de 500.000 barriles diarios. O sea, producen
no sé, el 15% o el 20% del petróleo que podrían producir, de las reservas que tienen. Entonces, tampoco es tan fácil de llegar y decir, bueno, echemos a andar, bajemos el botón de la cuestión y empecemos a producir petróleo. O sea, se van a demorar años en recuperar la capacidad productiva de Venezuela, no es de la noche a la mañana. Por eso que Trump está tan interesado también en el Ártico y en Groenlandia. Porque no olvidemos que en Groenlandia también han habido prospecciones de petróleo y han encontrado mucho petróleo en Groenlandia. Están metidos los chinos en esa cuestión, están metidos los rusos en esa cuestión y están metidos los gringos en esa cuestión. Entonces, bueno, si no encuentran un petróleo apto para refinar rápido y empezar a alcanzar producciones significativas, porque la producción hoy día de Venezuela, una que va toda a China, la mayor parte va a China, alguna parte va a Rusia, otra parte va a India. India es un gran importador de petróleo venezolano. Entonces aquí estamos afectando a varios países. No estamos afectando solamente a Venezuela, aquí se afecta la economía de varios países y países que pueden responder. Por ejemplo, China dice, bueno, si no puedo comprar petróleo venezolano, no hago exportaciones de tierras raras para Estados Unidos. Y ya le está está regulando la exportación de tierras raras, que como ustedes saben es elemental para hacer cualquier tipo de tecnología moderna, desde aviones de combate hasta inteligencia artificial. Si no tienes tierras raras no puedes producir ni una cuestión. Entonces, puede que Rusia por un lado y China por otro haya llegado a algún arreglo con los Estados Unidos para seguir recibiendo petróleo venezolano. No lo sé. Puede ser que sí. Pero como les digo, querido amigo, esta cuestión da para mucho pensar. Vamos a ver lo que pasa en las próximas semanas. Ahora Maduro está en Estados Unidos, está en la cárcel. Dicen algunas personas que incluso después de un tiempo Trump podría amnistiar porque fue parte de un convenio que supuestamente hubo. Esa es una teoría bien conspiranoica, esa que el régimen de Maduro llegó, y el mismo Maduro llegó a un convenio con Trump, se entregó, porque de otra manera tampoco se explica, digamos, la facilidad que tuvieron los Estados Unidos, digamos, el ejército norteamericano, el cuerpo especial de los marines, el cuerpo Delta, para extraer, como dicen ciúticamente y con una forma tan, usan el lenguaje de una forma tan recontra, rebuscada y manipuladora. Esto fue un secuestro, no fue una abducción ni una extracción. Esto fue un secuestro con todas las letras. Pero aquí voy a extraer a una persona, ¿qué extracción? O sea, si el día de mañana yo hago una extracción aquí en el barrio Alto Santiago y extraigo a una persona de su casa y después cobro la recompensa cobro, digamos, por el secuestro, pero le extraigo, ya no es secuestro, sino que es extracción. Entonces el día de mañana yo voy y extraigo, digamos, algún magnate chileno y los traigo. Ya no es secuestro, es extracción. Entonces, la manera, el eufemismo en el lenguaje, siempre eufemismo que emplea especialmente la derecha, que nos llama las cosas por su nombre. O sea, no le dice pueblo al pueblo, le dice la gente. No le dicen pobre a los pobres, le dice la gente vulnerable. No le dicen cosas que son caras, que son de lujo, le dicen de alta gama. Todas estas cuestiones que nos van metiendo lentamente en la cabeza para que nosotros... El lenguaje es muy importante, bueno, el lenguaje para el pensamiento humano es fundamental, no estoy diciendo ninguna novedad, pero como les digo, toda esta tergiversación del lenguaje que hacen, y le bajan el perfil, o sea, porque una extracción que yo traigo cobre de Chile, y en Venezuela se extrae petróleo, de Venezuela se extrae petróleo, oro también, tierras raras, pero o sea, esta cuestión no fue una extracción, fue un secuestro, y digamos las cosas por su nombre. Entonces, querido amigo, hoy día estamos viendo que Estados Unidos se ha comportado de una forma bastante más inteligente al dejar la cúpula chavista en el poder, porque digamos, ¿quién maneja el Estado? ¿Quién administra la justicia? ¿Quién administra incluso digamos, el tránsito en Venezuela?
¿Quién administra que se le paguen a los empleados públicos? ¿Quién administra que la economía siga funcionando? Venezuela es un estado capitalista, no es socialista. En Venezuela hay un capitalismo, como puede haber en China, Argentina, Uruguay o México. Hay capitalismo, no hay un estado socialista. O sea, hay empresas privadas y hay supermercados, empresas privadas, hay, qué sé yo, resort, hay hoteles en las playas, etcétera, etcétera. O sea, no vengan ustedes a pensar que Venezuela es un país como Cuba, por ejemplo. En Cuba hay un estado socialista, pero en Venezuela no. En Venezuela hay un estado capitalista que se rige bajo las normas del mercado, con ciertas restricciones, obviamente, pero hay una economía de mercado. Y que piensa de otra manera está totalmente equivocado. Cuba se compran autos, se venden departamentos, casas en la playa, etcétera. Eh, Funciona una economía capitalista de mercado, si no hay un Estado socialista en Venezuela. Por mucho que hablen de eso, pero no hay. Ahora, como digo, la gracia que dejaron al mismo gobierno, podríamos decir, que maneja el Estado, porque si no, en Venezuela, créanme, la guerra civil que se habría figurado, digamos, hubiera sido una cosa totalmente cierta. Si se llega a dividir Venezuela hoy día, y por eso que la señora Corina Machado, Trump la despachó de un viaje, le dijo, no, esta señora no tiene ninguna importancia política en Venezuela, no tiene seguidores, o sea, no tiene ningún peso político. Porque las únicas personas capaces de manejar el Estado son digamos, la cúpula chavista, digamos, la gente que está dirigiendo con Maduro Venezuela, la va a seguir manejando sin Venezuela, sin digamos, Maduro. Ahora, que vayan a hacer concesiones o muchas concesiones a Estados Unidos, no sé, hay que verlo. Hay que verlo porque entre la promesa y la acción, ahora que Trump vaya a descabezar la cúpula chavista, no creo. Si es inteligente, no creo. Van a negociar hasta la muerte. Primero al golpe, secuestra al presidente Maduro, querámoslo o no, es un presidente de una nación soberana. Secuestran para imponer el pánico, el temor, el miedo, y después negocia. Entonces ahora estamos en la etapa de negociación. ¿Cuántos barriles diarios me vas a dar de petróleo? ¿Cuántas tierras raras me vas a dar? ¿O cuánto yo puedo empezar a explotar las tierras raras que hay en Venezuela? ¿Cuándo mis compañías van a empezar a reinvertir en Venezuela para mejorar la capacidad de producción de petróleo? Porque como yo les digo, la producción de petróleo hoy día está en el suelo. Porque la maquinaria obsoleta, toda la máquina que dejaron los gringos, que se las expropió Chávez, está totalmente obsoleta, digamos. Y para más remate el petróleo, un petróleo difícil de refinar, que es un petróleo pesado, y que tampoco desde la noche a la mañana van a construir refinerías tan sofisticadas para poder refinar el petróleo. Estados Unidos tiene refinerías Chevron está mandando petróleo pesado a Estados Unidos todos los días, no se ha parado la producción de Chevron en Venezuela y por lo tanto, digamos, eso fue negociado con Maduro. Bueno, ese es el comentario, querido amigo, después de varias semanas que no aparecía digamos, haciendo mis comentarios, pero vamos, este año 2026, vamos a empezar de nuevo a retomar esta senda, digamos, de análisis económico y geopolítico y político también muchas veces, para que podamos intercambiar ideas y estar informados sobre la realidad que se vive en el mundo. Bueno, si les gustó, como siempre les digo, déjenme un like y suscríbanse al canal. Nos vemos en todo caso la próxima semana, espero la próxima semana.